Bien, buenas tardes. Shabbat Shalom. Vamos a comenzar con nuestro estudio de la tarde. Vamos a terminar este día de reposo. Bien, ok. Bien, el capítulo 21 del libro de Josué nos va a hablar de las ciudades levíticas, las ciudades que fueron establecidas en Canaán una vez que poseyeron la tierra el pueblo de Israel. Dice desde el versículo 1, los jefes de los padres de los levitas vinieron al sacerdote Eleazar, a Josué, hijo de Nun, y a los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel, y les hablaron en Silo, en la tierra de Canaán, diciendo, el Señor mandó por Moisés, por medio de Moisés, que nos fuesen dadas ciudades donde habitar con sus ejidos para nuestros ganados. Aquí hay que hacer una aclaración importante porque recordemos que a los levitas no se les dio, no se les daría una tierra como tal, sino que la tierra de Canaán se repartió entre las 12 tribus, pero exceptuando a los levitas. En ese sentido, eh, bueno, no las 12, recordemos que fueron dos tribus y media las que se regresaron hasta antes del Jordán, pero las otras tribus sí se repartió toda la tierra. Y dice la escritura que a los levitas no se les daría tierra sino como heredad, sino, ¿por qué? Porque la heredad es el Señor, sería el Señor. Es decir, una expresión muy clara que estaba advirtiendo que los levitas solamente estarían dedicados al servicio del Señor. Pero ¿por qué? Porque se les daría ciudades. Bueno, no es lo mismo, es diferente. No es lo mismo. Recordemos que en aquel tiempo la economía mayormente se caracterizaba por el aspecto agrícola, de donde venían las ganancias primordialmente. Aquí no, aquí ellos tendrían un lugar para, dice literalmente, dice ciudades para habitar, en primer lugar. Y el segundo dice con sus ejidos para los ganados, para sus ganados. Así es de que los animales que ellos podrían tener ahí, precisamente para su sustento. Entonces es diferente, no es lo mismo. Así es de que este es otro de los mandamientos que estamos viendo cómo es que recibió Moisés en su tiempo, pero para ser cumplidos en el tiempo después de haber pasado al Jordán, como se describe ahí en Números capítulo 35, cuando la tierra prometida fue conquistada y se hubieran distribuido ya la tierra, para entonces se debería de cumplir este mandamiento. Y obviamente, aunque lo recibió Moisés, pues bueno, quien lo estaría ejecutando ya sería Josué, como lo estamos leyendo. No sé si me escuchen mejor ahí. Eh, Checa tú misma ahí el volumen, por favor. A ver si es posible que me puedas escuchar. Si en ocasiones en los equipos que pudieran ustedes tener son los que están bajos de volumen. Por ahí cheque, confirme si son, si aquí los tengo aplicado el mismo volumen de la mañana, igual. Ok, dice el verso 2. Entonces los hijos de Israel dieron de su propia herencia, ya se dieron cuenta, de su propia heredad a los levitas, conforme al mandato del Señor, estas ciudades con sus ejidos, es decir, lo necesario para que ellos pudieran subsistir con sus familias, con sus animales. Pero algo importante, muy interesante, vemos cómo es que el Señor da otro mandamiento para que sean el propio pueblo quien sustente a los levitas.
Y esto es importantísimo poderlo entender, poder entender el propósito que tuvo en su momento y las repercusiones que hoy en día como enseñanza didáctica debemos tener como pueblo. Y vamos a entender por qué es importante entender esta diferencia hoy en día que ya no hay levitas, ya no hay templo, ya no existen estas ciudades levíticas. Así es de que en esta distribución de la tierra, los levitas, por supuesto, que tendrían lugares para habitar con sus familias. Y como vemos, estas ciudades debían contar con ejidos. Eso significa que a cada tribu de Israel tendría este honor, porque era un honor tener a los levitas en la porción que les hubiese tocado recibir en la distribución de la tierra prometida. Esto es muy importante porque los levitas eran hombres consagrados, eran hombres eran ungidos. Recordemos cómo fue que Moisés los ungió por primera ocasión y a partir de entonces cada designación de los levitas, cada levita que era dispuesto para el servicio era ungido y el Espíritu de Dios posaba sobre ellos. Eran hombres investidos de santidad. De manera que Dios, al disponer esta distribución entre, entre las tribus de Israel, pues significa que lo que estaba haciendo Dios era, en un sentido, habitar en medio de su pueblo a través de de los propios levitas. Una de las funciones primordiales que desempeñaban los levitas era la enseñanza. Era la enseñanza, la instrucción al pueblo. De manera que podemos imaginar este gran honor para el pueblo de establecer una ciudad exclusiva para que fuera habitada por quienes portaban la santidad del Señor. Además, Dios también dispuso que en estas ciudades, que serían destinadas para los levitas, que también contaban con ejidos, una porción de tierra específica para los animales. La palabra ejido es la palabra hebrea migrashá y se traduce como un campo abierto donde se arrea el ganado para que paste, literalmente. Y se describe como un área alrededor de un edificio o ciudad, es decir, estos espacios abiertos, estos ejidos, tendrían que estar rodeando las ciudades levíticas. De manera que cada ciudad destinada para que habitaran los levitas estaría rodeada de una extensión de esta tierra suficiente, lo necesario para que los levitas pudieran tener sus ganados. Recordemos que de acuerdo a las leyes de las ofrendas y de los diezmos, los levitas estarían recibiendo alimento y animales también que serían destinados para su sustento. Dice el Números capítulo 18, ahí a partir del 24. Vamos a recordar esto porque es importante, está muy relacionado, está muy vinculado estos mandamientos con el mandamiento que dispone el sustento de los levitas que vemos en el capítulo 18 de Números. Ahí a partir del verso 24 dice: porque a los levitas está hablando el Señor. Dice: porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán al Señor en ofrenda, por lo cual les he dicho: entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Y habló el Señor a Moisés diciendo: así hablarás a los levitas y les dirás: cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, por vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida al Señor el diezmo de los diezmos. Y se os contará vuestra ofrenda como grano de la tierra y como perdón, de la era y como producto del lagar. Así ofreceréis también vosotros ofrenda al Señor de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda al Señor, del Señor al sacerdote Aarón. De todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda al Señor, de todo lo mejor de ellos ofreceréis la porción
que ha de ser consagrada, que ha de ser dedicada al Señor. Y les dirás, cuando ofreciereis lo mejor de ellos, será contado a los levitas como producto de la era y como producto del lagar. Y lo comeréis en lugar santo, perdón, en cualquier lugar, vosotros y vuestras familias, pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio, por vuestro servicio en el tabernáculo de reunión, y no llevaréis pecado por ello, cuando hubiereis ofrecido lo mejor, la mejor parte de él, y no contaminaréis las cosas santas de los hijos de Israel, y no moriréis. Así es de que en este mandamiento que recibió Israel vemos un principio de fe maravilloso, importantísimo, porque fue un mandamiento que estableció la gran diferencia para los levitas entre recibir heredad de las tierras por parte de Dios, lo que no fue en el caso de los levitas, y recibir del propio pueblo lugares para vivir y mantener a sus ganados, porque la heredad implica herencia. Y las tribus de Israel recibirían como herencia de parte de Dios porciones de la tierra de Canaán. Pero los levitas recibirían como heredad, es decir, como herencia de parte de Dios, los diezmos y las ofrendas, solo que esto lo recibirían de parte del pueblo, pero por mandamiento de Dios. Entonces estamos viendo que desde acá, desde las ofrendas, los diezmos, se estaba disponiendo el sustento para los levitas. Pero también era necesario un lugar específico porque las tribus, los levitas en familias seguirían creciendo, tendrían que tener ciudades establecidas y campos para tener sus animales. Así es de que por eso es importante que en este capítulo 21 de Josué vemos que en las ciudades ya se establece este otro mandamiento en donde también desde Números, desde el libro de Números, se le dijo a Moisés que los levitas podrían gozar de estos espacios, de estos ejidos también, junto con sus ciudades. Así es de que en el caso de las ciudades destinadas para los levitas, vemos una vez más que el mandamiento establecido por Dios fue que el pueblo les diera estas ciudades a los levitas. De manera que mientras los levitas estuvieran en servicio, y esto es lo importante, vamos a poner atención porque en este razonamiento, mientras los levitas estuvieran en servicio, por cuanto que estuviera en pie el lugar santo, el templo, el primero el tabernáculo y después el templo, el pueblo debía cumplir con estos mandamientos, ¿sí?, en favor de los levitas, porque ellos estarían cumpliendo un servicio en favor del pueblo, en favor el servicio en el tabernáculo y en el templo era un mismo servicio para el pueblo al desempeñar ese trabajo, pero primordialmente porque así fue establecido por Dios en su ley. Fue un mandamiento. No, nunca fue los diezmos y las ofrendas, nunca fueron una opción. Nunca, jamás fueron una opción. Siempre fue un mandamiento. Fue un pago, literal, como se puede apreciar, un pago por su servicio. Por eso fue un mandamiento. Eso es lo que en términos reales, como se debe concebir el diezmo. No como un favor que podrían hacer los israelitas para los levitas, si no era, no era miserias lo que iban a recibir, a recibir algo digno. Por eso el Señor les proveyó al pueblo riquezas, abundantes tierras, la tierra de Canaán de donde fluía leche y miel, etcétera. Hubo mucha prosperidad en todo sentido, precisamente porque los levitas tenían que tener una vida digna. Así es de que de la forma en cómo se pervierte esa idea, la idea original del pago del diezmo y las ofrendas, pues obviamente es como pidiendo favores, pero manipulado, todo el aspecto manipulado. Ese servicio que desempeñaban los levitas tuvo un fin
para no volver a ser cumplido jamás. Justo cuando Yeshua lo profetizó, diciéndole a Jerusalén, como ciudad, que el templo sería desierto. Dijo, tu casa será desierta, hablando de que la presencia divina, la presencia de Dios, abandonaría aquel lugar. Y por tanto, el servicio de los levitas dejaría de cumplirse junto con los mandamientos inherentes al templo, como la suspensión de los sacrificios, la suspensión de los diezmos y las ofrendas. Ya no tendrían sentido. ¿Por qué? Porque los levitas tuvieron que haberse dedicado ya a otra cosa, porque ya no había templo, ya no había dónde servir, ya no habrían sacrificios a partir del año 70 después de Yeshua, que fue cuando se destruyó finalmente el segundo templo. Mateo 24, verso 1. Cuando Yeshua salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y literalmente se cumplió. Los romanos quemaron el templo, lo derribaron piedra sobre piedra. No quedó. Así de que hoy en día, desde el cristianismo y hasta las raíces hebreas, sacando de contexto este mandamiento, lamentablemente siguen utilizando estos mandamientos para distorsionar la enseñanza original por la que Dios proveyó a los levitas de todo lo necesario para vivir, y olvidan que Yeshua, al haber profetizado la destrucción del templo, implícitamente estaba profetizando también la conclusión de todos estos mandamientos inherentes al sistema sacrificial, las ofrendas, ¿sí? El sistema sacrificial, las ofrendas, los diezmos, que tuvieron un propósito muy definido en la ley de Moisés y que de ninguna manera admite ya interpretación ni profética ni alegórica, como para que los líderes religiosos de hoy en día, eh, vestidos de ovejas, abusen de esto, del desconocimiento que las personas tienen de estos mandamientos. Es muy importante entonces que tú que estás teniendo este conocimiento respecto de la ley de Moisés en todo este aspecto y el propósito, ya estás entendiendo el propósito que tuvieron estos mandamientos, que Dios estableció en beneficio de los levitas, lo compartan, que tú y todos aquellos que conocen ya esto, que lo compartan con quienes aún no lo conocen. Porque el hacerlo así, tú puedes cumplir, estás cumpliendo el propósito anunciado por el propio Mesías, por el propio Yeshua. Ser luz, es decir, ser instrumento de entendimiento e instrucción para quienes aún se encuentran en tinieblas, para quienes aún se encuentran en desconocimiento de la Biblia, de la ley del Señor. Y que peor aún, son aún sometidos a ese desconocimiento por quienes se benefician de la ignorancia de las personas. Las ovejas naturalmente tienen buen corazón. Las personas que han manifestado un deseo sincero de conocer a Dios tienen buen corazón, pero también son ovejas fácilmente engañadas por lobos vestidos de compasión. Y los mandamientos como estos que fueron establecidos en beneficio de aquellos hombres, de aquellas familias que sirvieron todos aquellos años al Señor, estos mandamientos son usados para manipular a los creyentes de hoy en día con un que desconocen la ley del Señor y su propósito. Así es de que si tú ya conoces la verdad, pues tienes la gran oportunidad de ser luz en ese sentido. Continuamos ahí en Josué 21, dice verso 4. Y la suerte cayó sobre las familias de los coatitas y los hijos de Aarón, el sacerdote, que eran de los levitas. Obtuvieron por suerte de la tribu de Judá, de la tribu de Simeón y de la tribu de Benjamín 13 ciudades. Y los otros hijos de Coat obtuvieron por suerte 10 ciudades de las familias de la tribu de Efraín,
de la tribu de Dan y de la media tribu de Manasés. Los hijos de Gersón obtuvieron por suerte de las familias de la tribu de Isaacar, de la tribu de Aser, de la tribu de Neftalí y de la tribu de Manasés en Basán 13 ciudades. Los hijos de Merari, según sus familias, obtuvieron de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad y de la tribu de Zabulón 12 tribus. Perdón, 12 ciudades, 12 ciudades. Las ciudades levíticas entonces debían estar distribuidas proporcionalmente en toda la extensión de la posesión de las tribus de Israel, con todo el propósito de que donde hubiera poblaciones más grandes, que es el equivalente a tribus más grandes y áreas de tierra más grandes, por lo tanto, habría más ciudades levíticas, para que nadie en Israel estuviera lejos de una ciudad de refugio, porque también en un momento dado es importante que los levitas, los sacerdotes, estaban a cargo de estas ciudades de refugio que vimos, analizamos en el capítulo anterior. Fíjate bien qué importante es esto, porque eh, los apóstoles de Yeshua fueron enviados por el Maestro con el fin de llevar el Evangelio a otras naciones. Y no les dio instrucciones para que las personas vinieran a ellos. Y la razón es simple. Desde el tiempo de Yeshua y hasta nuestros días, ya no se encuentra establecido en un solo lugar como en el tiempo en que fue distribuida la tierra prometida, ¿sí? Eh, Sino que el Israel de Dios, hoy se encuentra disperso en todas las naciones del mundo. Está dispersado en todas las naciones del mundo. De manera que el trabajo de los apóstoles representa el modelo a seguir para todo aquel que hoy en día recibe el llamado para proclamar el Evangelio. En aquel momento, Dios no dispuso que el tabernáculo ahí se quedara en un solo lugar y que ahí tendrían que ir todo el tiempo, todo el pueblo, y que en un momento dado pudo haberlo dispuesto así, y quizás una ciudad muy grande, centralizada, pero no fue así, sino que distribuyó a los levitas. Y algo parecido entonces hizo Yeshua al haber enviado a los apóstoles, entendiendo literalmente que el mensaje que el Señor le dio a la mujer samaritana. ¿Qué fue lo que le dijo? Llegar el día en que ya no se diga dónde se debe adorar. Porque ellos, recordemos que los samaritanos estaban peleados con los del sur, con los judíos, y ella le decía, pues es que los judíos dicen esto y dicen aquello, ¿dónde se debe adorar? Y entonces el Señor le dijo, el Señor está en busca de quienes adoran el Espíritu y en verdad. Y ya no se dirá más si en este monte o en el otro, sino donde realmente haya personas hambrientas de amar al Señor, de conocer a Dios. Y entonces resulta que hoy en día esas personas, esa promesa que le dio a esta mujer, que en un principio no sabía ni quién era, y poco a poco fue entendiendo que hasta el grado de decir, eres profeta, entendió de quién se trataba. Se trataba del mismo que le daría agua a beber. No solo a ella, sino advirtiéndole la promesa de que cualquier extranjero que viniera a Yeshua, que quisiera conocer al Dios verdadero, al único Dios verdadero, sería Israel. Por esa razón, hoy en día todo el pueblo de Dios está disperso entre las naciones. Pero también hay muchas personas, muchos hombres y mujeres temerosas que temen al Señor con un corazón sincero, que han estado disponiendo, se han estado disponiendo para dispersar este mensaje, para llevar este mensaje, el mensaje del Evangelio.
Así es que en aquel entonces lo que sucedió con los levitas es que se dispersaron entre, entre las tribus, entre los lugares destinados para las tribus, con todo el propósito de enseñar, de continuar enseñando la escritura. No debe haber ciudades o lugares destinados exclusivamente para los siervos, para los ministros, para predicadores, como quieras tú llamarle. Eso, eso rompe con el modelo a seguir establecido por Yeshua. Los siervos de hoy en día de ninguna manera sustituyen a los levitas, eso ya lo entendimos perfecto, en ningún aspecto, ni en un sentido figurado, ni de ninguna manera. Porque quienes aún enseñan sintiendo que sustituyen o que hacen el trabajo que hacían los levitas como para recibir los beneficios que recibían los levitas, se engañan a sí mismos y engañan a otros y no tienen parte con el que dijo, con aquel que dijo, les dijo aquel que le quería seguir que el Hijo del Hombre no tenía donde recostar su cabeza. Lucas 9:57 dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y él le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. ¿Qué le dijo con esto? Pues todo. Finalmente, cuando le dice, yo te seguiré a donde quiera que vayas, la respuesta que le da Yeshua lo traslada a este que le dijo esto. Dice, si quieres ir a donde yo voy, tienes que estar encaminado hacia la eternidad, hacia la vida eterna. Pero eso implica no amarrarte a las cosas naturales de este mundo. De manera que la falsa idea del sentido de pertenencia a un ministerio determinado es una falsa ilusión, pero es una ilusión falsa que ha sido creada por falsos maestros, por un lado, y de quienes tienen miedo, por otro lado, de salir de ese engaño, ¿sí? Porque el aspecto económico en el medio eh, mayormente utilizado, que es pues en ese aspecto, en el aspecto religioso, pues es lo que les ha permitido a todas estas personas continuar en ese engaño, ¿sí? Fabricando mentiras, ilusiones, de repente sacando de contexto la escritura para aplicarlo en su propio beneficio. Lo más triste es que quienes solapan y consienten a estos lobos rapaces, pues sí son parte, pero de esta aberración que nada tiene que ver con la santidad de los siervos que ejercen un servicio, un ministerio con temor reverente al Señor y por un verdadero amor a los creyentes. Todo aquello, todo aquello viene a ser una idolatría. Continuamos ahí, regresamos a Josué 21, verso 8. Dice, dieron pues los hijos de Israel a los levitas estas ciudades con sus ejidos por suertes, como había mandado el Señor por conducto de Moisés. De la tribu de los hijos de Judá y de la tribu de los hijos de Simeón dieron estas ciudades que fueron nombradas, las cuales obtuvieron los hijos de Aarón, de las familias de Coat, de los hijos de Leví, porque para ellos fue la suerte en primer lugar. Les dieron Kiriat Arba del padre de Anac, la cual es Hebrón, en el monte de Judá, con sus ejidos en sus contornos. Mas el campo de la ciudad y sus aldeas dieron a Caleb, hijo de Jefone, por posesión suya, y a los hijos del sacerdote Aarón dieron Hebrón con sus ejidos como ciudad de refugio para los homicidas. Además, Libna con sus ejidos, Jatí con sus ejidos, Estemoa con sus ejidos,
el Olón con sus ejidos, Debir con sus ejidos, Ain con sus ejidos, Juta con sus ejidos, Bet-Semes con sus ejidos, 9 ciudades de estas 2 tribus. Y de la tribu de Benjamín, Gabaón con sus ejidos, Geba con sus ejidos, Anatot con sus ejidos, Almón con sus ejidos, 4 ciudades. Todas las ciudades de los sacerdotes hijos de Aarón son 13 con sus ejidos. Mas las familias de los hijos de Coat, levitas, los que quedaban de los hijos de Coat, recibieron por suerte ciudades de la tribu de Efraín. Les dieron Siquem con sus ejidos en el monte de Efraín como ciudad de refugio para los homicidas, además que Geser con sus ejidos, Kibsaim con sus ejidos y Bet-Jorón con sus ejidos, 4 ciudades. Verso 23, de la tribu de Dan, Eliteque con sus ejidos, Gibetón con sus ejidos, Alajón con sus ejidos y Gad-Rimón con sus ejidos, 4 ciudades. De la media tribu de Manasés, Taanac con sus ejidos y Gad-Rimón con sus ejidos, 2 ciudades. Todas las ciudades para el resto de las familias de los hijos de Coat fueron 10 ciudades, fueron 10 con sus ejidos. A los hijos de Gersón, de las familias de los levitas, dieron de la media tribu de Manasés a Golán en Basán con sus ejidos como ciudad de refugio para los homicidas. Y además Betsera con sus ejidos, 2 ciudades. De la tribu de Isaacar, Sison con sus ejidos, de Barat con sus ejidos, Jarmut con sus ejidos, en Ganim con sus ejidos, 4 ciudades. De la tribu de Aser, Misael con sus ejidos, Abdón con sus ejidos, Elcat con sus ejidos, Rijón con sus ejidos, 4 ciudades. Verso 32. Y de la tribu de Neftalí, Sedes en Galilea, o Kedes en Galilea, con sus ejidos como ciudad de refugio para los homicidas, y además Hamot Dor con sus ejidos y Cartán con sus ejidos, 3 ciudades. Todas las ciudades de los gersonitas son sus familias, por sus familias fueron 13 ciudades con sus ejidos. Y a las familias de los hijos de Merari, levitas que quedaban, se les dio de la tribu de Zabulón, Jocneam con sus ejidos, Carta con sus ejidos, Dimna con sus ejidos y Naalal con sus ejidos. 4 ciudades. De la tribu de Rubén, Beser con sus ejidos, Hana con sus ejidos, Cademot con sus ejidos, Mefaat con sus ejidos, 4 ciudades. De la tribu de Gad, Ramot de Galaad con sus ejidos como ciudad de refugio para los homicidas. Además, Mahanaim con sus ejidos, Hezbón con sus ejidos y Jazer con sus ejidos, 4 ciudades. Todas las ciudades de los hijos de Merari por sus familias que restaban de las familias de los levitas fueron por sus suertes 12 ciudades. Y todas las ciudades de los levitas en medio de la posesión de los hijos de Israel fueron 48 ciudades con sus ejidos. Pues bueno, esta es la distribución de todas estas ciudades levíticas, en donde, como vimos, también se mencionan las ciudades de refugio. Todas las promesas de Dios han sido cumplidas en su tiempo, y este capítulo pues representa una enseñanza muy importante, porque las ciudades levíticas fueron inseparables de todo este proceso de repartición de la herencia. La herencia, la posesión y en cuanto al descanso de la tierra, como bien se dice la escritura que descansó la tierra de la guerra. Sin el establecimiento de estas ciudades levíticas en donde está representada la ley del Señor, que cumple un papel importantísimo, este proceso pues hubiera sido quizás incompleto y también hubiese sido muy frustrante. Cualquier
cualquier asunto que tú quieras resolver, en donde intervengan otras personas, otras familias, pero que lamentablemente insistas en resolverlo sin la instrucción, sin la orientación, sin la enseñanza del Señor a través de su ley, en donde está representada la justicia y la misericordia y el amor, va a ser muy difícil que llegues a buen término. Siempre va a haber quien quiera dar su propia opinión, siempre va a haber quien decida por sí mismo que su opinión es la mejor. Y, y no uno, sino quizás todos cometan ese error. Pero cuando todos se someten a una instrucción, a lo correcto, ese fue el propósito del establecimiento de las ciudades levíticas, que la continuación de ese orden no se perdiera. La presencia activa de los levitas fue muy significativa en todo este proceso de posesión de la tierra. Ellos portaban el arca del pacto, portaron el arca del pacto durante toda esta transición en la tierra prometida. Marcharon con ella alrededor de Jericó, estuvieron presentes en la reunión de la congregación de Siquem, pero después de esta ocasión vemos que ya no se vuelve a leer, perdón, ya no se vuelve a observar, a hablar del arca en el libro de Josué. Pero sí se mencionan estas 48 ciudades levíticas que estarían cumpliendo una función de intermediación entre Dios y su pueblo. Una de las funciones trascendentales de los levitas respecto al pueblo fue mantener viva la memoria del pueblo por medio de todos los relatos. Todo esto, todo el tiempo ellos estuvieron citando la escritura, la ley de Moisés, desde la creación. Tal como hoy en día para nosotros los creyentes resulta una experiencia extraordinaria tener conocimiento de todo aquello que que vivió el pueblo de Israel por la voluntad de Dios y que por su propia voluntad quedó escrito para nuestra enseñanza. Dice el verso 42, continuamos, dice, y estas ciudades estaban apartadas la una de la otra, cada cual con sus ejidos alrededor de ella. Así fue con todas estas ciudades. De esta manera dio el Señor a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. El Señor les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de sus enemigos pudo hacerles frente. Porque el Señor entregó en sus manos a todos sus enemigos, no faltó palabra de todas las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Qué hermoso es el Señor, qué fiel es el Señor, porque continúa igual. El Señor continúa cumpliendo su palabra y la cumplirá hasta el fin de los tiempos. El cruce del río Jordán fue ordenado por el Señor para Israel, y el propósito de este cruce fue que las naciones del mundo pudieran llegar al conocimiento del poder de Dios. La ley escrita fue entregada para que todos pudiéramos leerla, no para que se limitara al aspecto del arca. La perspectiva de la función de los levitas en su tiempo nos permite asimilar la enseñanza y la perspectiva correcta que tuvieron los apóstoles. Dice Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Aquí Pedro nos remonta al tiempo de la promesa que asumió Israel antes de que Dios le entregara la ley, antes de que Dios hiciera el pacto con Israel. Pero habló con una nación. Y por cuanto que no pudo Israel mantener esa fidelidad, fue que estableció a los levitas. Pero a partir de Yeshua,
y la conclusión del servicio levítico, Pedro entendió que hoy en día tú y yo somos ese linaje escogido, un linaje espiritual, no natural. Por eso dijo esto, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El llamamiento, el supremo llamamiento del que habla Pablo. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Los levitas representaron la presencia y el propósito de Dios para guiar a las 12 tribus de Israel, para preparar, para aprender, para que el pueblo aprendiera una nueva forma de vivir aquí ya en la tierra prometida. Y para lo cual los mandamientos de Dios fueron fundamentales, fueron guía fundamental. De esa misma manera, hoy en día la fidelidad del Señor por parte de por parte de su pueblo debe representar el reino de Dios frente a las naciones, frente a todas aquellas personas que aún no le conocen. Es decir, tu vida debe ser un testimonio vivo de lo que ha hecho Dios, de lo que hace, las maravillas que hace Dios con aquellos que le sirven, con aquellos que viven bajo su ley, bajo su gobierno, que han dedicado su vida a ser mejores personas. ¿Cómo? A través de esta guía, a través de esta ley, a través de esta instrucción que fue entregada a Moisés. De la misma manera en que los levitas enseñaron la ley de Dios a todos los israelitas, el pueblo de Dios de hoy en día debe de asumir esta gran responsabilidad que tuvieron los levitas. Ser un sacerdocio y por lo tanto deben hacer inteligible la enseñanza, clara. Debes compartir, proclamar el Evangelio de una forma clara. Y hoy en día se hace esto, se cumple este propósito en todos los lenguajes y culturas del mundo. Pero se debe cumplir con este requisito, dar un mensaje comprensible, asequible, sencillo. Olvídate de querer adornarte. De repente te quieras adornar con palabras rebombantes, hablando hebrañol, porque de repente las personas no te van a entender. Primera de Corintios 14, verso 6 dice, ahora pues, hermanos, fíjate lo que dijo Pablo, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hable con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Pablo perfectamente podía llegar a las comunidades extranjeras y hablarles en hebreo, ¿o no? Pues él hablaba hebreo. Sin problema. Pero dice Pablo, ¿y eso de qué aprovecha? O de repente que estuviera hablándoles en su idioma, que ellos entendieran, pero de repente sacando expresiones hebraicas, ¿no? Solo para lucirse. Y eso es muy común hoy en día. De repente, sí, y a lo mejor ya, quizás, de repente ya estás aprendiendo una que otra palabra en hebreo, pero aún así, aunque domines el idioma hebreo, realmente, ¿cuál es tu propósito? Que enseñó Pablo.
Ahora pues, hermanos, si voy a vosotros hablando en lenguas, en idiomas extranjeros, ¿qué os aprovechará? Si no os hablaré con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no tienen distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros. Si por la lengua no daréis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Claro, no pierdas tu tiempo. Si estás siendo llamado para compartir el Evangelio, para compartir la palabra de Dios, hazlo de forma sencilla, de forma simple, de tal manera que la gente pueda entenderte. Y de nada sirve que tampoco que en la pantalla les pongas textos hebreos. Dime para qué. O sea, al final de cuentas la gente puede tener, digo, puedes tener en tu biblioteca textos hebreos. Sí, pero eso qué tiene que ver, o sea, ¿para qué lo muestras? ¿Con qué propósito? Evitemos todas esas cosas que estorban a la sencillez, a la simpleza. Que la sencillez de la palabra que compartas a otros sea tan entendible como llena de revelación, para que, y que eh, una revelación que viene de arriba, que viene del Señor, por el honor de ser un instrumento de bendición para otros. Conviértete en un vaso de bendición para otros. Seamos sencillos como lo fue el Señor. Señor bendito, gracias por este tiempo de estudio, de reflexión de tu palabra, Señor. Permite que lo más importante se quede en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor. Que sea tu Espíritu el que nos haga recibir solo lo bueno, que salga de la boca de todos aquellos que comparten con un corazón sincero tu palabra, Señor. Bendito seas por siempre. En tu nombre oramos. Amén. Ok, pues bueno, muchas gracias amigos por habernos acompañado. Eh, Vamos a concluir esta transmisión. Les deseamos que tengan ustedes una buena semana de mucho trabajo, de mucho esfuerzo. Cuídense mucho. Ve cómo se llaman los frentes fríos por acá en Occidente. Así es de que bueno, que el Señor les bendiga. Y si el Señor lo permite, pues bueno, estaremos viendo en el próximo día de reposo. Shalom amigos.